Bienvenidos a Tifosi Fórmula 1. Ha terminado el Gran Premio de Italia, el Gran Premio de Monza ha concluido. Ha sido una carrera un poquito monótona, un poquito tranquila. Yo le daría un 2 sobre 5, sin mucha acción. Lo que ha sucedido vamos a comentarlo hoy en el análisis de la carrera. Empezamos con las posiciones en las cuales terminaron en la parrilla. En primer lugar, sí, el ganador ha sido Max Verstappen. En segundo lugar, Norris, Piastri, un poquito de polémica, hablaremos de eso más tarde. Leclerc en el cuarto, quinto Russell, sexto Hamilton, séptimo Alexander Albon, octavo Bortoleto, noveno Kimi Antonelli, décimo Isaac Hadjar en los puntos, onceavo Sainz, décimo segundo Berman, décimo tercero Tsunoda, décimo cuarto Lawson, décimo quinto Ocon, décimo sexto Gasly, décimo séptimo Franco Colapinto, décimo octavo Lance Stroll y DNF para Alonso Hülkenberg en el último lugar. Empezamos con Max Verstappen, el ganador del Gran Premio. Salí en la pole position, arrancó más o menos bien. Norris arrancó mucho mejor, por lo cual llegando a la primera variante Verstappen hace una maniobra un poquito agresiva sobre Norris, lo cual es instruido a devolverle la posición. Consideraron que Norris estaba por delante, entonces le devolvieron la posición a Norris, pero Verstappen rápidamente la recuperó en la vuelta número 4 y desde ese momento Verstappen se va y no hay quien le mantenga el ritmo. Los McLaren por detrás, pues muy complicados, yendo a 2-3 décimas por vuelta más lento que Max. Eso sí, también hay que decir que el aire limpio siempre beneficia al coche que está primero, permitiéndole sobre todo gestionar mejor esos neumáticos. Al principio era una sola parada, que es lo que hicieron absolutamente todos y por eso no hubo mucha emoción. Pero es que desde ese momento no le hicieron ni cosquillas a Max Verstappen, haciendo una carrera digna del 4 veces campeón del mundo. Entonces de ahí ya sabíamos, yo ya sabía y intuía que Max iba a ganar esta carrera. Por su parte, Yuki Tsunoda termina en el 13º lugar. Muy poco que decir, perdiendo posiciones, que no ayuda mucho para esos puntos igual en el campeonato de constructores para Red Bull. Eso sí, piloto del día igual Max, llevándose la victoria y se lo merece mucho. Un Max muy fuerte que cuando tiene un coche al menos un poquito mejor está ahí dándole batalla a los mejores. En este caso vamos a hablar ahora de el segundo y el tercer lugar que le corresponde a Norris y Piastri, al equipo McLaren. Pues bueno, ¿qué puedo decir aquí? Norris, como les dije, salió mejor. Le devolvieron la posición en las primeras vueltas. Igual Verstappen tenía más ritmo, lo superó. Piastri en las primeras vueltas igual perdiendo posición con Charles, con Leclerc. Pero obviamente no tenía el ritmo Leclerc para plantarle cara a Piastri sobre todo. Entonces los dos pilotos de McLaren se fueron. Abrieron mucha distancia entre Norris y Piastri, creo que de 5 o 6 segundos se mantuvo así. Norris tenía más ritmo que Oscar, pero aquí sucedió una polémica. McLaren alargó bastante la detención. Verstappen paró mucho más antes para poner neumático duro, pero los McLaren hicieron una tanda mucho más larga para poner el neumático blando. Todo bien hasta ese momento. Como Verstappen paró antes, tenía mejor neumático y de todas maneras les iba recortando mucho tiempo por vuelta, haciendo un undercut masivo. Ya en Verstappen no tenían que fijarse, simplemente era una pelea entre comillas entre Norris y Piastri. Bueno, llegó el momento de la parada muy tarde, creo que faltaban 12 vueltas para el final si no recuerdo. Fue la vuelta 47 que entró Lando Norris, Piastri entró una vuelta antes en la 46. ¿Qué sucedió? Aquí es lo que viene la polémica y de la que todos están hablando. Incluso hubo abucheos a Lando, muchas críticas al equipo McLaren. Empiezan a decir que tienen favoritos. Bueno, lo que pasó es que Norris entró después de Oscar y tuvieron un error en la pistola para ajustar la rueda delantera izquierda. Se demoraron mucho más de lo esperado, creo que 5.6 segundos de parada en boxes. Entonces al salir Lando, Oscar le pasa, sale por delante,
Entonces esto compromete la posición de Lando Norris, que toda la carrera estuvo por delante de él, pero Piastri por ese error terminó al frente, dándole una orden a Piastri vueltas más tarde para que deje pasar a Norris. Y aquí es la polémica porque, bueno, dicen muchos que no tienen la culpa Piastri de lo que le pasó a Lando, que arruinan la carrera de un piloto para favorecer a otro, que las papaya rules. Yo personalmente creo que no estuvo correcto porque son dos contendientes al campeonato mundial. Son dos pilotos que tienen que ver por ellos mismos para luchar por los puntos. Aunque no lo crean, entre terminar segundo y terminar tercero son 3 puntos de diferencia y esto puede pesar al final. Así que si Lando Norris gana el campeonato al final en Abu Dhabi por 3 puntos, Oscar Piastri va a recordar este momento toda su vida por la cual perdió el campeonato. Entonces esto se trata de que ambos tienen que luchar, tienen que tener garra, tanto Piastri como Norris. Tienen que tener garra y ser un poquito más como Max Verstappen, que si le dan una orden de estas, pasa de ello. Incluso en una radio el ingeniero de Max le informa de lo que sucedió, que cambiaron posiciones y Max se ríe y dice que solo por una mala detención. Entonces, bueno, dejando claro que Max no estaba de acuerdo, incluso su ingeniero le dice que mejor se concentre en sus cosas. Y bueno, y es verdad, a eso es lo que voy, que Lando tenía más ritmo. Lando pudo haberle luchado la posición a Piastri al final, porque tenía más ritmo y yo creo que Lando lo hubiera adelantado sí o sí. Eso sí, con riesgo de que ambos McLaren quede fuera si hay un toque. Pero al final de cuentas nadie les va a alcanzar a ellos. Solo los dos están luchando por el campeonato de pilotos. Entonces tienen que dejarles luchar. Que si hay un error es culpa del equipo, pero el otro piloto no tiene por qué salir perjudicado de eso. Bueno, entonces esa es la polémica. Entonces eso por el equipo McLaren, que fue el foco de esta carrera. Lo más interesante que sucedió fue esto que les comenté con McLaren. Ahora vamos a pasar con el siguiente, la cuarta posición para Charles Leclerc, que termina un poquito igual decepcionado porque quería un podio en casa de Ferrari frente a sus tifosi. También Lewis Hamilton, que hizo una remontada a la sexta posición. El Ferrari generalmente no tenía ritmo. Leclerc hizo unos buenos adelantamientos a Russell, intentando proteger muy bien, defendiendo su posición hasta cuando ya era imposible y Piastri lo pasó. Ferrari un poquito en tierra de nadie, luchando igual Leclerc con Russell, manteniéndolo ahí por detrás en muchas vueltas. Hubo un punto en el que Russell ya no le pudo seguir el ritmo a Charles y pues se quedó atrás. Y entonces de ahí quedaron en las mismas posiciones, sobre todo con Leclerc. Entonces una carrera tranquila para Ferrari, sin mucho más. Y eso es todo. Como dato curioso, también vimos una escena al final de la carrera en la que pues se acabó y Leclerc con Hamilton estaban en la recta saludando a los tifosi y también venía por detrás Carlos Sainz, como los tres ahí saludando al público. Obviamente esto es anecdótico, esto es más por la nostalgia de Carlos Sainz ahí atrás de los dos Ferrari. Pero bueno, yo creo que los tifosi valoran mucho a Carlos hasta el día de hoy. Sí, yo creo que en algún momento van a querer que regrese a Ferrari. Russell en el quinto lugar y Antonelli en el noveno. Pues no hay mucho que decir. Russell ahí atacando a Leclerc al principio de la carrera en unas vueltas, después ya se despegó. No hicieron mucho, eso sí, consistente en aire limpio Russell. Lamentablemente Antonelli tuvo una penalización de 5 segundos por conducción errática, por moverse en frenada. Entonces no fue el mejor gran premio de Mercedes, tampoco de Kimi, pero al menos terminó en los puntos. En novena posición por las justas. En décima posición termina el Racing Bulls de Isaac Hadjar y decimocuarto Liam Lawson. Lawson un poquito mal con un toque que tuvo con su noda en la variante de la Roggia. Realmente nada más en la carrera de los Racing Bulls. Eso sí, un puntito al menos se llevan. Me he saltado de Alexander Albon, que quedó en la séptima posición, y onceavo Carlos Sainz. Bueno, ahí Albon consiguiendo los puntos. Carlos Sainz terminó pues fuera con más problemas. Se le veía con una degradación un poquito más agresiva. Carlos Sainz un poco más sufriendo con los neumáticos. También se vio involucrado en un toque con Oliverman.
por el cual fue penalizado. Carlos pudo haber terminado en los puntos, en la 9ª posición, pero no pudo hacer. Se ha tenido mala suerte Carlos Sainz en los últimos grandes premios. Eso sí, como les digo, Berman involucrado le dieron 10 segundos de penalización. Así que este año ya va a ser... Sí es verdad que tuvieron mucha mejora Williams con respecto a años anteriores, pero eso sí, foco a año 2026 que empiezan las nuevas regulaciones y pueden estar luchando mucho más arriba. Destacar igual el 8º lugar de Bortoleto con el Sauber, haciendo una carrera sólida, manteniendo un ritmo sorprendente, igual desde ayer clasificando dentro de la Q3 Bortoleto, que obviamente este coche también ha tenido una progresión con las mejoras que han traído hasta este momento en el año y demostrando que realmente tiene mucho talento. Bortoleto, lo dijo Fernando Alonso, que es el mejor rookie de todos, con el más talento, el que es más rápido, y pues lo está demostrando. Por mala suerte su compañero de equipo Nico Hülkenberg tuvo un problema hidráulico y pues no pudo correr ni siquiera porque fue en la vuelta de formación, lo que le dejó KO. Pasamos al equipo que menor ritmo tuvo en esa carrera, que fue Alpine. Gasly y Colapinto pues en el 16º, 17º lugar, sin poder luchar con nadie, con un ritmo pésimo realmente. El Alpine, que antes se le veía mejor, ha dado un paso atrás en este circuito, sin velocidad punta, muy complicado para ellos en un circuito en el que necesitas velocidad punta. Si tú no tienes velocidad punta, no puedes adelantar. El problema que ha tenido Alpine este Gran Premio, sin puntos, realmente una carrera muy complicada para ellos, pues con miras a la siguiente no pueden hacer nada más, pero eso sí, lamentable la actuación del Alpine. Y un poquito más de mala suerte igual para Aston Martin. Stroll igual en tierra de nadie en la 18ª posición. Fernando Alonso igual con mala suerte, tuvo un problema en la suspensión en la vuelta 25-26 si no recuerdo mal, que abandonó justo después de salir de Ascari. Pues reportaba que hubo un problema, se vio en la repetición como voló algo en la suspensión y pues fue DNF para Fernando Alonso lamentablemente, que también no ha tenido muy buena suerte en las carreras Alonso este año, igual con miras en 2026, sobre todo en 2027 cuando ya sea completamente un coche diseñado por Adrian Newey. Veremos si eso le da el impulso al piloto asturiano de ganar su tercer título mundial en algún momento, porque en este sí está un poquito ya solo para disfrutar de las carreras. Y así terminan los coches después de esta carrera. Realmente una carrera muy monótona, muy lineal, no hubo casi nada, ni muchos adelantamientos, una pista lineal igual en algunos momentos con trencitos de DRS que dificultaban los adelantamientos. Realmente para mí creo que es la peor carrera del año en cuanto a diversión, en cuanto a cosas que pasan. Lo único destacable fue, como les dije, pues esta pelea entre Norris, esta polémica entre Norris y Piastri, y con esta definición entre Norris y Piastri que estoy seguro completamente que nos va a dar mucho de qué hablar en las próximas carreras. Eso es todo, gracias, suscríbanse, denle like al canal para más información, para más análisis de las carreras, de los entrenamientos, de la quali, de las carreras que vengan y de aquí lo que nos depare en las próximas carreras.